Virtual Safety Podcast Awards. Si luchamos y como velocidad estamos avanzando. Virtual Safety, escucha nuestra voz, protegiéndote siempre. Somos tu opción, mientras nos puedas sintonizar, tú serás más sabio. Bienvenidos, estimados virtualeros, a un episodio más de nuestro canal. Último episodio del año 2025. Se terminó la temporada de Fórmula 1, pero faltaba este episodio. Este episodio son los awards, los premios. Vamos a premiar en Virtual Safety Podcast la temporada de las escuderías y de los pilotos, y vamos a tener también premiaciones positivas y negativas, porque vamos a hablar también de decepciones de la temporada. Para ello tenemos una invitada especial que nos va a ayudar a generar este debate. Voy a presentar a mi compañero de escudería esta temporada, y la temporada que viene lo hemos renovado para la temporada que viene. Va a estar con nosotros. Estará con nosotros Iván Heredia, y nuestra gran invitada directamente de la ciudad de Rosario, Argentina, Lina Ramos. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola virtualero, Lina, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a esta edición especial. Así que nada, como ella es parte ya de la familia, ya eres una virtualera más y una compañera. Así que nada, vamos a hablar de esta temporada 2025, Lina, que de verdad nos dejó bastante impactados, ¿no? ¿Cómo terminó esta temporada? Y qué copado después de nuestro primer encuentro reencontrarnos para esto, para ver esta locura que vivimos colectivamente y decir, bueno, pensamos lo mismo, no, tuvimos las mismas conclusiones, porque una vez se siente medio solo, a veces no, vamos a ver qué tan de acuerdo estamos. Exactamente. Y pasó mucho. No, sí, sobre todo ese final de temporada, final de carrera, final de últimas 10, 15 vueltas de Abu Dhabi, nos dejaron ya como que en shock, ¿no, Loy? Bueno, a ti te iba a dar ya 3 infartos, 4 paros cardíacos, no sé. No, yo el tema de los infartos, o sea, yo creo, me voy a automedicar, pero yo digo que ya yo de infarto no muero. O sea, ya. Yo estoy automedicándome aquí, pero yo de infarto no muero, porque si no fallecí en todo lo que pasó desde que nos vimos con Lina hasta que terminó la temporada, con suspensiones, ¿cómo se llama? Descalificaciones de equipos, aquí, errores de un piloto y de otro, remontada antológica de Max, una locura lo que hizo. En fin, con todo eso, si no nos dio un infarto aquí a todos, no vamos a morir de infarto, olvídenlo. Pueden descartarlo. No, es que es impresionante, Lina, cómo Max Verstappen remontó desde 8 carreras para acá, y creo que McLaren como que vio ese león acercándose ahí como presas, y ahí al acecho, que por 2 puntos terminó todo, prácticamente. El campeonato de pilotos, sí, por 2 puntos. 2 punticos. Sí. Ahí podemos discutir muchas cosas. El error de Max en España, la posición que le devolvió Piastri a Norris en Monza, que fueron 3 puntos. Aquí Ay. Aquí, hay Lina, cosillas. mira, aquí, Lina, queda la primera pregunta. ¿El mejor piloto ganó el torneo como tal? Empezamos muy fuerte, déjame que entre calor. Con controversia de una vez, porque imagínate, Lando Norris ganó 7 carreras y logró el campeonato con 2 puntos de ventaja, y Verstappen ganó 8. Yo voy a decir una cosa, voy a dar mi respuesta y después voy a decir algo. Para mí el piloto de la temporada fue Max. Esa es mi opinión. Y lo digo como alguien que no siempre está del lado de Max. No es una cuestión, como decimos en Argentina, termo, de siempre estar de ese lado al margen de las circunstancias, ¿no? Pero yo nunca fui de aquellos que piensan que el campeón es el piloto del año. Porque sabemos que la Fórmula 1 es muy impredecible
y con Exactamente. errores, con cuestiones incluso que se van más allá del piloto en sí, como una descalificación y un montón de cuestiones varias. Hay muchas cosas que hacen que no siempre se pueda llegar a ese consenso, de decir que si ganó, sé que hay gente que lo cree, pero esta idea de que campeonato igual a mejor rendimiento, no lo creo. Y Max tuvo una situación muy particular y no creo que nadie en el año haya tenido un desafío igual y que lo haya logrado superar de la manera que lo hizo él. No tuvo el título, pero lo que hizo me parece que no hay nada que pueda compararse o algo equitativamente asombroso. Déjalo Sí, nadado, sea fan o no sea fan de Verstappen. totalmente. Sí, ahí podemos verlo y que es cruel la Fórmula Uno, ¿no? Sí, Porque hay sí, muchos detalles Muy que se escapan y fíjate, una temporada donde todos predecían que prácticamente McLaren iba a ganar, que ganó el campeonato de constructores bastante sobrado, pero que el campeonato de pilotos se apretó con 3 contrincantes que hasta la última carrera tenían chance. Bastara con un total. error. Sí, total. Y el Ujú. campeonato de pilotos así te lo dice. Cuando tú ves que entre el primero y el segundo hubo 2 puntos y el que llegó de tercero, no lo tengo acá a la mano, pero creo que habrá tenido, ¿qué diferencia pudo haber tenido? 15, 20. O sea, estamos hablando de menos de una carrera para 3 pilotos, a diferencia de pilotos del campeonato de constructores. Eso te dice que fue un campeonato parejo para el que no lo vio, Sí. pero que hay muchas cosas que destacar. Yo mencionaba, por ejemplo, el error de Verstappen en España, el gran premio en el que tuve la oportunidad de ir en Barcelona, que después del reinicio, como él no estaba de acuerdo con los neumáticos que le pusieron, pues estaba molesto y le tiró el carro a Russell y eso le costó 10 segundos de penalización, que lo dejaron fuera de los puntos. Eh, Luego también, por ejemplo, la devolución de posición que ocurrió en Monza con las Papaya Rules y Ujú. todo este tema. Y finalmente el error, que muchos dijeron que no fue un error, pero fue un error de Kimi Antonelli en Qatar, que también le dio unos puntos a Norris, que al final Sí. todo Ujú. suma, ¿no? Si eso no hubiese... Es Mm, más, Kimi hasta fue a pedirle perdón a Verstappen al final del Gran ujú. Premio de Abu Dhabi porque él se sentía responsable de que Verstappen no ganara el campeonato por ese error que cometió en Qatar. Pero la suerte del campeón también existe. Sí. Mm. La suerte del campeón también existe. Y cuando las cosas están de tu lado, están de tu lado. Sí, esta es una de las cosas lindas que tuvimos en el episodio pasado y no lo pudimos discutir bien, pero ya que lo sacó a flote Eloy con respecto a Kimi Antonelli perdiendo esa posición con Lando Norris por un pequeño error, Ujú. ese error le costó el campeonato a Verstappen. Viendo cómo salieron en Abu Ah, Dhabi, ¿tú crees de que el cuarto lugar al final prácticamente Norris podía obtener la posición por parte de Piastri? ujú. Así Yo que creo, Kimi no. primero eso, lo que dijiste vos, exactamente, pero hay dos respuestas. Está la que es puramente matemática, que es la que generó estas reacciones tan negativas y tan adversas, es decir, matemáticamente es esa diferencia, lo aislamos de lo sucedido, lo tomamos más como de ese punto. Eso costó tantos puntos, esos puntos justos son la diferencia, pero la pregunta que hay que hacerse acá, tal como yo digo que para mí Max fue el piloto que mayor rendimiento tuvo, que tuvo un desafío tremendo y que tuvo que remarle, que hizo lo que hizo, también hay decisiones que él ha tomado, como mencionaban antes, el tema de qué pasó con Russell y toda esta cuestión. Si quizás él no hubiera tomado esa decisión, numéricamente la circunstancia hubiera sido otra, y esto que pasa con Antonelli no hubiera sido un tema de debate. De Digo, debate. meterse con estas cuestiones hipotéticas es complicado, porque empezás con una cuestión hipotética, ¿qué hubiera pasado si Antonelli no cometía el error que cometió? Y alguien te puede replicar, bueno, ¿qué hubiera pasado si Verstappen no hacía eso? Y así, ¿y qué hubiera pasado si McLaren hacía tal cosa? A mí me parece un poco peligroso. Y Sí, también tiene que ver con la naturaleza de la Fórmula Uno, que es injusta, pero estas cosas suceden y no por eso quita mérito, digamos, de quién es exactamente. beneficiado y quién no. Es muy complicado como obtener una opinión del tema, no sé qué opinan ustedes, pero es muy como parte del ADN de la categoría. Sí, 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 porque ser objetivo en esto es difícil porque hay muchos factores que influyeron hacia un lado y hacia el otro para llegar Mm. a un resultado total.
Ujú. Sí, es como lo que ocurrió justamente en Abu Dhabi con respecto al sobrepaso que hizo Landon Norris a Yuki Tsunoda, que lo hizo por fuera de pista. Pero en el reglamento dice que si ya tienes una obstrucción, no tienes el espacio y lograste superar a otro vehículo con una infracción de otro, a la larga ya la posición está más que tomada. No tenía que hacer una devolución ni tenía ninguna percusión con respecto a Landon Norris en ese momento. Y todas las críticas fueron hacia la FIA de que hizo mal de no multar a Landon Norris, pero cuando uno se pone a estudiar un poco más y ves repetidamente la acción, al final notas eso, pues, que era válido la posición que tuvo Norris. Ujú. Que se arriesgó ya es otro tema, Mm. pero de que fue legal, sí fue legal. Creo que la dificultad de la FIA que enfrenta eternamente es justamente lo que decíamos. ¿Se puede alcanzar una objetividad absoluta? Hay casos que sí, los hemos visto muchas veces, incidentes en los que vos decís es evidente que X persona le tiró el auto encima a otro, que no hay lugar a duda, pero en estos casos, ¿es posible que un órgano a cargo de moderar una categoría alcance una objetividad completa? Es Es que, difícil, es que es muy difícil, pasa en es todos muy los difícil. deportes y Claro, nosotros vemos la velocidad en televisión en fotogramas retardados para poder ver los vehículos, pero imagínate en vivo, ¿ok? No vas a poder apreciar esos milisegundos de detalles que una cámara sí te lo puede Sí. mostrar y al 100% no lo puedes certificar, pues, porque tus ojos no lo están viendo mm, presencialmente. ¿Ok? Y es lo que caracteriza todas las decisiones que han tomado la FIA. No estoy queriendo decir de que la FIA ha acertado en todas, porque hay muchas que hay que criticar en la forma en que lo han hecho. Tanto así totalmente. que ni me había dado cuenta de que en la FIA no había comisarios como pilotos. Lo volvieron a restituir después de hace como 2 o 3 carreras antes de que finalizara la temporada. Y es un error que sí tenía la FIA. ¿Ok? Porque siempre tienes que Sí, tener un piloto porque los pilotos tienen la mejor visión en ese aspecto de pilotaje de los demás pilotos. sí, totalmente. Yo lo que puedo decir es que estoy casi seguro que el año que viene en Abu Dhabi, ahí va a haber un muro, una barrera, ahí van a poner algo. Algo va a pasar ahí. Ujú. Ahí van a poner algo, ahí no va, esto no se va a quedar así. Porque ya porque claro, quedó sembrado un precedente. Sí. Sí, eso es lo complejo también, porque Quedó se puede sembrado un hacer precedente. el... Entonces, ahora Claro, todos los pilotos dicen, vale, pues yo voy a pasar por ahí, a mí no me pueden sancionar. el famoso carpetazo, sacás la foto y decís, ah, pero yo tengo esta evidencia, por favor, al margen de Exactamente. circunstancias, contexto, Entonces, etcétera. ahí, si la FIA se quiere curar en salud, como decimos en mi país, pues lo mejor es, miren, chicos, el año que viene quiero ver una barrerita allí No, lo más seguro para es que coloquen grama, evitarnos aunque sea problemas. Sí, artificial, pero la van a colocar. Es lo que También, deberían colocar puede ser. también, para evitar también. eso. Algo van a hacer, eso seguro. Pues Lina, tuvimos un 2025 que parecía tranquilo, de alguna manera. Bueno, en Ujú, términos campeonato de constructores lo fue tranquilo, fue un campeonato que se definió muy pronto en Singapur, pero antes de ujú. Singapur, mucho antes de Singapur, ya sabíamos que McLaren lo iba a ganar. Pero Sí, sí. tampoco pensamos que Max iba a hacer lo que hizo. Primero, nunca pensamos que iba a ocurrir ese torbellino que ocurrió en Red Bull, el despido de la salida de Horner, la llegada de Mikis, y eso Ujú, automáticamente generó una mejora en el vehículo, algo cambió en el vehículo, en la forma de trabajo del equipo también, y eso le dio un segundo impulso a Max y casi lo mm, gana, Lina, casi lo sí. gana. ¿Qué opinas de ese campeonato de pilotos? ¿Qué te pareció el 2025 en cuanto a pilotos? Son de esos campeonatos que uno no lo podés analizar meramente de manera matemática. Vos se lo mostrás a alguien que no lo vio. Supongamos que hace años que mira la Fórmula 1, este año por algún motivo no lo hizo. Vos les mostrás la plantilla con las diferencias de puntos y no te transmite ni la mitad de lo que sucedió. Que eso es algo bueno.
y que a mí me llamó mucho la atención, que incluso desde el comienzo escuchaba mucho esta opinión sobre el aburrimiento con la temporada, que la gente como que se desilusionó temprano, y a mí no me había pasado. Yo por algún motivo como que sentía que había algo ahí, como que estaba la semillita para que crezca otra cosa en otro momento, y apareció con esta arbitrariedad y esta cuestión tan al azar de decir quién iba a pensar que en el marco de este caos de Red Bull iba a suceder lo que sucedió. Y empezó quizás un poco más tranquilo y se puso más como... Realmente parece que alguien tenía una galera e iba sacando papelitos. Y de acuerdo a lo que iba sacando, se iba orquestando qué era lo que sucedía. Pero yo quedé muy conforme y pensé que con esta segunda mitad tan tensa y con tanta confusión en la que íbamos cambiando semana a semana qué era lo que creíamos que era certero. Hubo un momento en el que se creía que Piastri obviamente iba a ser campeón y de golpe llegó la segunda mitad de la temporada. Igualmente, con toda esa situación, continúo viendo mucho la opinión de que no se la consideró muy algo para recordar, digamos, la temporada. También por esta cuestión de no sé qué opinarán ustedes, pero yo en mis redes y viendo lo que me escribe la gente no hubo mucha satisfacción con el desenlace de quién fue el que levantó el trofeo por motivos varios. Y terminó opacando una temporada que fue muy divertida, porque mucha gente, porque ese resultado no le fue muy satisfactorio, ya como que archivó la temporada. Y ahí me parece que hubo muchas cosas interesantes. Me pareció una buena temporada. No sé si la mejor, no fue 2021, por supuesto, pero hubo muchas cosas. Bueno, Sí, hubo. Sí, yo por lo menos yo pensaba que esta temporada iba a ser extremadamente monótona o aburrida, totalmente. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que iba a venir un cambio de reglamento para el 2026. Sí. Los equipos no iban a esforzarse tanto en mejorar un vehículo 2025 porque para qué van a gastar esa energía teniendo en cuenta de que iba a empezar una nueva era, ¿no? Que a final de las 5 o 6 últimas carreras se puso emocionante por esta batalla, el acercamiento de Max Verstappen fue acondicionando un poco más lo aburrido que fue la temporada, ¿no? Porque vamos a estar claros, hubo carreras que uno criticó de lo lentas y aburridas que fueron. Tanto así de que todo el mundo estaba queriendo de que volviera Latifi, que volviera el ruso Mazepin, que volviera, no sé, hasta Pastor Maldonado, para ver si chocaban algo y hubiese una emoción, pero no ocurrió. Abu Dhabi, que siempre se caracteriza en tener auto de seguridad, ni apareció en la carrera, ¿me entiendes? Que era que como que para ponerle un poquito más a un final de temporada de que ya se veía venir, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, chicos, hecho esto, este mini resumen de la temporada 2025, a lo que vinimos, a premiar a las pilotos y escuderías en los distintos, digamos, en los distintos eslogans que tenemos para cada piloto y para cada equipo. Vamos a comenzar con Lina y vamos a comenzar con el primer premio que vamos a dar este año. La dinámica es muy simple. Lina va a mencionar su piloto, Iván va a mencionar el suyo y yo voy a mencionar el mío en cada uno de los renglones. Generamos una pequeña discusión y ya decidimos quién se queda el premio. ¿De acuerdo? Entonces, Lina, piloto revelación 2025. Para mí, Isaac Hatcher. Esa es mi apuesta firme. Isaac Hadjar 2025. Muy bien. Sí. Iván. Estoy entre dos pilotos. El detalle es que los dos pilotos tuvieron sus altos y bajos. Los dos obtuvieron podio, que son Kimi Antonelli y Isaac Hadjar. La diferencia está porque me inclino por Isaac Hadjar, es que la calidad de vehículo que tenía comparado con Kimi Antonelli, ¿no? Claro. Yo tenía el mismo debate, tenía anotado lo mismo que vos, paréntesis, era Antonelli / Hatcher signo de pregunta, y me decidí por el mismo motivo que vos.
Sí, y hay que tenerlo bastante claro. Haas ya tuvo un escalón más arriba que Antonelli y me gustó toda su temporada. Tuvo sus errores, novato al fin, que novato no ha cometido errores. Cometió Hamilton el 2007 cuando debutó, yéndose por fuera en el Gran Premio de China y luchando por un campeonato. No lo van a hacer estos pequeños jóvenes pilotos que apenas están pisando por primera vez una temporada. Más bien se le exigieron mucho, se le exigió más todavía a Antonelli por la escudería a donde Totalmente. estuvo. Y eso sí, ya el año que viene, olvidémonos de novato. El único que va a estar es Arvin Lindblad. Y ahí tenemos que poner el ojo para. Ya Muy bien, de rookie pase único. Yo coincido con ustedes, creo que el año de Isaac Hadjar fue extraordinario, mucho mejor de lo esperado. El año de Revés probablemente también de Vizcaya haya sido mejor de lo esperado. Una temporada de Isaac Hadjar que no empezó con el pie derecho. Recordemos que en el Gran Premio de Australia, en la vuelta de formación, Isaac Hadjar pierde el control del vehículo y se va contra el muro y no pudo largar esa carrera. Y aquella famosa imagen del papá de Hamilton abrazándolo y consolándolo, el pobre estaba llorando. Y terminó con un premio, o no sé si premio para él, pero digamos que firma con Red Bull y va a ser piloto con Max el año que viene. Y digo esto porque no es fácil ser compañero de Max, ya lo sabemos. No. Y no es fácil ese segundo asiento de Red Bull. Quiero tener fe de que con Lauren Mikis el año que viene para Red Bull sea un poco más equilibrado con respecto a las condiciones de sus pilotos. Yo entiendo que Max es un supercampeón, pero el segundo piloto lo necesitan porque también disputas el campeonato de constructores y sin segundo piloto pues no va a hacer nada. Pero y sí, mira que mucha falta le hizo para el final de temporada. Isaac Hadjar sin duda es para nosotros entonces el piloto revelación de la temporada 2025. Empezamos con consenso fácil, muy bien. Empezamos el hijo bien, prodigio, el hijo que todo el mundo no sabe que es de Nela, para recordar a Nela, pues. Sí, Nela, para Virtualegos, hacemos un paréntesis acá. Nela iba a estar con nosotros, Nela con Lima, iba a estar con nosotros, pero la pilló el día de ayer un cuadro gripal, del cual yo vengo saliendo también. Y pues lastimosamente le afectó la voz y no pudo estar con nosotros. Así que desde acá le deseamos una pronta recuperación a Nela y que siga creando contenido duro como lo hace. Es una genial, Nela. La queremos muchísimo. Eso. Muy bien, Iván. Vamos contigo. Te toca a ti iniciar. Vamos a dejar que Lina descanse de la presión. Dinos quién es para ti tu piloto de excepción y por qué. Mi piloto de excepción. Hay varios, pero voy a enmarcar a dos pilotos, que sería obviamente por la escudería Ferrari, Lewis Hamilton, que me pega porque soy fan de Hamilton justamente del 2007 y es difícil ver a un 7 veces campeón pasar lo que pasó este año con la escudería Ferrari. Y el otro, obviamente, Yuki Tsunoda, porque esperaba un poco más. Sabemos que el equipo Red Bull, con todo el tema que ya todo el mundo sabe, que el vehículo número 2 de Red Bull no estuvo tan al nivel, pero creo que cometió más error de piloto que de lo que en sí de auto. Así que creo que me puedo quedar más con Yuki Tsunoda que con Lewis Hamilton. Por esas razones. Yuki Tsunoda es el piloto de excepción de la temporada 25 para Iván. Sí. Lina, ¿quién es tu piloto de excepción de esta temporada? Mi piloto de excepción es Hamilton. Pero es un poco complicado porque si bien digo Hamilton y no hay nada que se equipara al nivel de decepción y tristeza como otra hamiltonista en esta habitación. No quiero decir esto como sí lo he dicho en otros momentos cuando he hablado de alguna decepción que tiene que ver inherentemente con él.
no es una cuestión, es una cosa un poco más complicada y tiene que ver con este funcionamiento tan particular de Ferrari y de un montón de cosas que nosotros no sabemos que habrá pasado puertas adentro. No siento que es algo que es culpa de él, netamente. Es más, me inclino a pensar que va más por otro lado, pero la decepción está, entonces tengo que decir eso. Sí, sobre Muy todo bien. salir 3 veces consecutivas en la Q1 es grave. Sí, Totalmente. pero muy... Me toca a mí la responsabilidad de igualar, Chan, chan, generar chan, el chan, chan. debate o definir la decepción de la temporada para Virtual Safety Podcast en general. Y yo voy a escoger, aunque debo decir que casi lo acierto, porque si ven a mi episodio de predicciones, si van al episodio de predicciones de otros chicos, se darán cuenta que yo aposté como piloto de sección a Oscar Piastri. Y para mí fue mi segundo lugar este año como piloto de excepción, pero en este caso coincido con Lina. Lewis Hamilton es el piloto de excepción de la temporada 2025, básicamente porque fue el peor año de su carrera. No consiguió ni un solo podium, una sprint de China que ganó, y ojo con esto, una sprint de China que pasó un poco por debajo de la mesa, pero la ganó Hamilton. Sí. Y también es verdad que es muy, muy dispareja la competencia con su compañero Charles Leclerc, que si vamos a las bases legales de este deporte, tiene el mismo carro que Hamilton y lo hizo muchísimo mejor. Es verdad que Hamilton estaba llegando al vehículo, a la escudería, un nuevo método de trabajo, muchos años con un mismo equipo, muchos campeonatos en su haber, pero la diferencia entre Leclerc y Hamilton, aunque ninguno de los dos ganó ninguna carrera, es verdad que fue abismal, sobre todo en rendimiento. Más allá de resultados, el rendimiento de Leclerc y la cantidad de errores que Leclerc cometió en la temporada no se compara con los que cometió Hamilton. Entonces, lastimosamente, porque soy muy fan de Hamilton, para mí la decepción de esta temporada, sin duda alguna, es Sir Lewis Hamilton, que esperemos que con los nuevos reglamentos que vienen para 2026, que ese efecto suelo que él tanto odia desaparece, pueda volver al rendimiento que nos brindó durante muchos años en la Fórmula 1. Sí, por Así que nos favor. quedamos con Hamilton. Continuamos y vamos a dejar a descansar un poquito a los pilotos y vamos a entrar en temas escuderías y me toca a mí iniciar el debate y en este caso es la escudería de excepción de la temporada. Creo que por lo que vimos, por lo que apostamos a principio de temporada, incluida tú, Lina, que hiciste un video recientemente en tus redes de esto, nosotros apostamos por un mejor año, sobre todo por cómo había terminado la temporada pasada para el equipo Ferrari. Y fue un año terrible. Cuarto lugar, Red Bull le ganó el podium, por decirlo de alguna forma. El tercer lugar se lo lleva Red Bull compitiendo con un solo piloto todo el año, es la realidad. Y Ferrari teniendo sus dos pilotos en igualdad de condiciones, no pudieron conquistar ni siquiera el tercer lugar del campeonato. Venían de ser segundos en la temporada pasada, a tan solo 5 puntos de McLaren, que fue quien ganó ese campeonato de constructores. Entonces, para mí, la escudería de sección, Lina, se llama Ferrari. ¿Cuál es la tuya? Para mí también es Ferrari por el mismo motivo. Y más allá de que, por ejemplo, yo cuando comentaba que tenía la idea de que iban a ser campeones y me reía de esa predicción, si nos ponemos un poco más serios en el análisis, la cantidad de gente que apostó de corazón que iba a ser posible esa pelea por el título de constructores da un indicativo de que se tenía una fe y de que había un trabajo como una curva ascendiente, digamos, por parte del equipo, que de golpe cayó, se evaporó. No es que se desplomó, no fue una cosa terrible tampoco, pero no, son muchos escalones más abajo. Y esto que hablábamos un poco en la previa, de una dupla con tanto para ofrecer y que no se le pudo dar algo con lo cual poder usar lo que tienen. Es una cosa muy rara, porque incluso tenemos a este piloto que viene tantos años en esta estructura tan particular como es Leclerc, que si bien pudo sacar algunas cosas, tampoco pudo hacer demasiado. Y sí, lejos de la victoria, y esto de decir Ferrari, de pelear por quizás poder tener el campeonato de constructores a este año, no ganar nada, ni por asomo. Nada. A excepción de esta sprint de China, pero es una carrera sprint.
uno creería que iba a darse este pasito adelante para cerrar esta era pre-nueva regulación de un poco más, o por lo menos pelear nuevamente por el título. Así que para mí fue una decepción, no esperaba que sea este el rendimiento teniendo en cuenta cómo venía la progresión del equipo. Muy bien, Sí. Iván. Pues comparte con nosotros y con los virtualeros tu escudería de decepción de la temporada. Creo que la decisión es unánime. Ferrari lamentándolo mucho, desde John Aitken hasta el que barre en la escudería, fue como que todo junto la decepción. A excepción que se llevaron en parte los mejores pit stop de la temporada, por más que otra vez lo volvió a batir el récord McLaren, pero se portaron mejor en los pit stop. Pero del resto, la decepción completa es en el sentido de que no pudieron hacer ni con uno ni con el otro de esto, ¿okay? Ni con Charles Leclerc ni con Lewis Hamilton. Y si vamos a ver, siento que cometió un poco más de errores. No vamos a aquí los puntos. Un poco más de errores los cometió Leclerc a nivel de conducción que Hamilton, ¿ok? A lo mejor me caen encima en los comentarios, pero para mí la estructura por completo no estuvo a la altura, dejándose ganar con una estructura como Red Bull con un solo piloto. Así que unánime, Eloy, no hay para dónde agarrar y Totalmente. tanto la afición como los Totalmente virtualeros y nosotros. Bombazo Ferrari. para Ferrari, se llevan la decepción de la temporada de forma unánime. Qué duro, Y rápido, pam, 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 listo, ya, otra cosa. qué duro para un equipo como Ferrari Qué llevarse loco. de manera unánime la decepción de la temporada. Mm. Bueno, entramos con el siguiente renglón. Esta vez Lina nos va a compartir quién es para ti, Lina, el team principal del año. Vengo diciendo esta misma respuesta hace años y la voy a seguir manteniendo. Para mí es James Bowles. Yo siento que van a pasar los años y esta idea de alguien entrando a un equipo que estaba tan desorientado y haciendo estos progresos es una cosa que cada año encima hay como más frutos y más frutos de estas como semillitas que va plantando él. Y es esta cuestión de este año de que si alejamos a los equipos y nos ponemos a analizar los resultados del campeonato de constructores, tenemos a McLaren, a Verstappen solo, no a Red Bull, a Verstappen, a Ferrari, a Mercedes. ¿Y cuál es el equipo que aparece después de estos grandes nombres? Williams. Incluso con este álbum que empezó la temporada mejor, después en la segunda mitad desapareció un poco de lo que vendría a ser este top 10, aparecía a veces, no tanto. Sainz con estos podios, que fue muy cómico en esta temporada, que él ni siquiera decía que se iba a subir al podio. Es como una cuestión de que siempre, a diferencia de Ferrari, que da un paso para adelante y a veces te baja 5 escalones de una temporada a la otra, es como que se ve esto de una subida bastante consistente y que muestra un trabajo de un equipo que funciona, de pilotos que funcionan, pero de una dirección que efectivamente tiene una buena mira. Así que para mí siempre es James. Muy bien, Iván. Ahora tú, Eloy. ¿Quieres que sea yo? Tú. Muy bien. Vale. A ver, este renglón es difícil para mí, porque tengo dos candidatos. Es complicado. Sí, aquí vamos a generar muy buen debate porque yo, en este caso, respetando el trabajo que hace James Wolf, me quedo con Lauren Mickis. Lauren Mickis llegó a un Red Bull que no estaba en la competencia, llegó a un Red Bull polémico por una salida de su director Christian Horner, que había sido un despido inesperado, entre comillas. Para mí fue más un fin del ciclo que un despido como tal, pero bueno, fue un despido. Lauren Mickis, recordemos, empezó la temporada con RB Vizakash, era el director, el team principal de RB Vizakash. RB Vizakash tuvo un muy buen año a nivel general como equipo, y eso en parte también fue por los inicios de Lauren Mickis allí. Lauren Mickis llega por cosas de la vida a Red Bull a sustituir a Christian Horner al Gran Premio de Gran Bretaña, que fue la última carrera de Horner. Lauren Mickis llega a Bélgica y todo cambió. Todo cambió. Desde ahí comienza la remontada de Max, comienza a haber un mejor Red Bull como equipo funcionando, y ese tercer lugar
de Red Bull en el campeonato de constructores, para mí, es obra de Max y de Loren Mickis. Así que para mí el team principal de esta temporada, respetando el trabajo de James Wall y que muy bien Lina lo justifica, me quedo con Loren Mickis. Así Muy que buena Iván, elección, muy buena elección. te toca desempatar o dar tu opinión y generar aquí un debate a ver con cuál nos No, quedamos. el detalle está de que en esta temporada, Lo y Lina, es que las dos versiones que ustedes están dando, tanto de James Bond como de Loren Mickey, que son los dos principales que yo tenía en mente, están muy válidos. ¿Okay? Uno logró salir de ese foso como lo fue Loren Mickey. Okay. No, Loren Mickey llevando a Max a llegar hasta donde llegó. Y James Ball sacando a Williams desde los últimos lugares en estas últimas temporadas y llevándolo hasta 2 podios. Y me voy a quedar con James Ball Lois porque perfectamente Loren Mickey en Red Bull logró como que estabilizar al equipo Red Bull, pero el equipo Red Bull ya venía siendo un equipo ganador, venía siendo de ser campeón mundial con Max y tener varios campeonatos de constructores. El detalle está muy pequeño, que es el tener a los dos pilotos tratando de luchar en un mismo juego, ¿okay? Y Red Bull, con todo eso que cambió a su team principal, Mickey no logró que Tsunoda estuviera, no te voy a decir a la par de Max, pero estuviese cerca de los puntos, que era lo que se necesitaba para estar más adelante en el campeonato de constructores. Mientras que James Ball, por más que en un momento Albon estuvo un poco bajo y Carlos Sainz estuvo, pero bueno, Carlos Sainz estuvo un poco bajo a comienzo de temporada, pero esos 2 podios, terminar de quinto en la clasificación de constructores, teniendo equipos como Haas, como Aston Martin, como Kick Sauber, que estuvieron ahí luchándose por los puntos, y estar en unas carreras por delante. Yo creo que James Ball se lleva como que ese team principal por ese pequeño detalle, por mantener a sus 2 pilotos casi siempre, si era en los dos, en el puntaje, pues. Aunque había momentos que también estaban atrás los dos, pero por lo menos logró mantener el quinto lugar, estando en esa media tabla. Muy bien, pues entonces James Wolf es el team principal premiado en esta oportunidad por Virtual Safety Podcast. Así que felicidades a James por ese gran año que tuvo con Williams. Y algo que también yo quería mencionar de James es la capacidad que tuvo para trabajar muy bien con sus 2 pilotos, con Carlos y con Albon. Que lo único que yo diría es que curiosamente cuando Albon iba bien, Carlos iba mal, y cuando Carlos iba bien, Albon iba mal. Entonces no hubo un equilibrio como tal que tú pudieras ver a los 2 pilotos en un rendimiento óptimo, ambos en un mismo gran premio, pero sí que es verdad que ha logrado sacar a Williams del foso y Williams yo la veo como una escudería muy bien encaminada para el futuro, y eso en parte gracias a James Wolf. Así que muy bien premiado James Wolf en este caso. Muy bien, vamos a entrar en uno que es, no sé si polémico, pero sí que es difícil, porque es complicado poder grabarse todo lo ocurrido en una temporada de 24 grandes premios para poder definir, Lina, el adelantamiento del año. Es complicado porque son muchas carreras, ocurren adelantamientos, todos, hay grandes premios que no, pero hay otros que sí. Ocurren unos particulares, otros no. A mí, por ejemplo, me encantó mucho el que le hizo Piastri a Norris en Abu Dhabi, el que le hizo Norris, el doble adelantamiento de Norris a Stroll y Alonso en Abu Dhabi también. La FIA premió a Verstappen en esta categoría porque fue el que le hizo en el relanzamiento de Imola a Oscar Piastri, que fue un gran adelantamiento. Yo me voy a quedar con Lando Norris, el adelantamiento que hizo en Abu Dhabi, el doble adelantamiento. Voy a premiar este adelantamiento por el contexto. Lando Norris necesitaba recuperar el tercer lugar, había parado, venía en una remontada.
y todos sabemos que Lando Norris no es un piloto tan agresivo como se vio en Abu Dhabi. Entonces me sorprendió a mí particularmente esa versión de Lando Norris después de esa parada en pits, lo rápido que fue y lo agresivo que fue. Luego vimos el adelantamiento a Tsunoda, que también fue un adelantamiento muy agresivo ante una defensa bastante fuerte, por decirlo de alguna forma. Algunos no coincidirán conmigo en esto, pero para mí sí, porque Tsunoda cerró hasta un punto que casi lleva a Norris a salirse de pista. Si ves la cámara interna de Norris, el adelantamiento fue, el vehículo se le movió, pero bueno, Norris lo supo sostener. Entonces me quedo con ese doble adelantamiento de Norris a Stroll y Alonso por el contexto, por el momento en el que fue y por lo que se estaba jugando Norris allí. Un error allí, adiós campeonato. Así que, Iván, dinos el tuyo. Como lo dijiste, es muy difícil grabarse todos los adelantamientos, pero como tú bien dices y por el contexto, también me quedo con ese doble adelantamiento que hizo Norris a Lawson y a Stroll. Uno, porque lo que representa, el peligro que representan los dos pilotos, más Lawson que Stroll, y lo que te estaba jugando hacer ese doble adelantamiento. Así que definitivamente en mi opino igual que tú, que ese adelantamiento fue el adelantamiento del campeonato para Norris. Muy bien. Lina, ¿tienes en tus manos la posibilidad de hacer esto unánime o darnos uno que no recordemos y que tú sí recuerdes y que también pues haya sido genial? Así que manos a la obra, Lina. ¿Cuál es para ti el adelantamiento de la temporada? Me sonreía cuando hablabas, porque decías todo lo que yo tenía pensado en la cabeza. Fue como una conexión, porque yo pensaba exactamente el sobrepaso doble a Lawson y a Stroll de Norris, pero con un motivo más que agrego. Al menos yo, desde que empezó la carrera, en Norris vi como una performance que se alejaba de lo que justamente tenía que hacer en un día tan crítico para él. La largada dejó mucho que desear. Después hubo un poco esta cuestión de que a mí me encanta escuchar las radios e intentar seguirlas lo más posible. Hay una cosa en la radio como que se notaba una cierta confusión de su parte, de no saber qué hacer y cierto desespero, y a veces es muy complicado reponerse de eso, y muchas otras veces en la temporada él no ha podido. Ha cometido errores y se ha quedado en ese error y no ha logrado después realmente poder ir más allá de eso y hacer otra cosa. Y en este caso a mí me dejó muy sorprendida. Luego de esa parada que empezó a hacer un montón de adelantamientos de tráfico, que era algo que yo a lo mejor no esperaba que quisiera, pensé que se iba a abrumar un poco más por la situación, y después esta cuestión de ver la oportunidad y justamente como despertar un instinto que no tiene tanto, porque como hablábamos recién, no es algo que lo caracteriza a él, este tipo de maniobras y este tipo de show. Lo hizo en el momento que lo tenía que hacer y logró como dejar atrás un comienzo que no parecía el comienzo de alguien que iba a tener un resultado apropiado para lo que necesitaba. Yo siento que igual podría haber tenido un resultado mejor en la carrera, pero ese es otro tema. Pero para mí simboliza eso de decir, bueno, me tengo que poner serio y dejo esta mochila de lo que no me salió bien atrás. Así que fue espectacular. Claro, también van a ver los comentarios, Lloyd, de que, pero Piastri también pasó a ellos dos al mismo tiempo, Russell también los pasó al mismo tiempo. Leclerc hizo ese doble adelantamiento, sí. Pero bueno, sé que fueron varios pilotos que hicieron el doble adelantamiento. Piastri no fue Leclerc, pero el detalle es que sí, lo que el campeonato, pues, y un mínimo error al pasar a esos dos personajes, sobre todo a esos dos personajes, era la clave. Es contextual, es imposible aislar el adelantamiento del contexto. Porque era un contexto en el que era jugarse demasiado, hacerlo, lo hizo y le salió genial. Exactamente. El adelantamiento de Verstappen, que fue el que premió la FIA en Imola, fue en un relanzamiento que fue Oscar Piastri, fue muy bonito, además un circuito complicado para adelantar, pero en ese momento estamos hablando de Imola, no era el contexto. Si Norris no lo hubiese hecho, probablemente me hubiese quedado con el de Verstappen o con el de Piastri en la primera vuelta de Abu Dhabi que le hizo a Norris, que también fue muy fuera, estuvo muy bonito. Lo que pasa es que ese adelantamiento como que ya estaba planificado. Probablemente. Ese adelantamiento a nivel estratégico estaba planificado
para evitar que Norris hiciera una tontera e ir a buscar la carrera y caer en el juego de Max. Así Exacto. que ese adelantamiento es más estratégico. Sí. Muy bien, chicos, aquí vamos a hacer ahora un pequeño descanso. Vamos a premiar una categoría que no va a entrar en debate, ¿ok? Es decir, cada uno puede tener su opinión y no vamos a escoger un ganador. Aquí los tres van a ser ganadores. Y es una categoría que se llama la mención especial. Aquí vamos a poder seleccionar ese piloto, ese team principal, ese equipo que no gana o que no ganó para ustedes y para mí un premio dentro de las categorías que estamos discutiendo hoy, pero que, digamos, fue el mejor segundo, vamos a decirlo así. Fue el mejor segundo. Yo, en este caso, me quedo con James Wolf. Me quedo como James Wolf como mención especial. Ya Lina lo explicó muy bien. Iván también lo hizo muy bien en el team principal del año. Yo me quedo con James Wolf, no lo puse como team principal, me quedé con Mikis. Entonces, mi mejor segundo lugar de todas las categorías, por decirlo de alguna forma, para mí es James Wolf. Así que me quedo con él como el segundo team principal de la temporada y mención especial para Wolf por su trabajo con Williams. Así que, Lina, dinos el tuyo. Siguiendo por la misma línea, ¿no? Para mí Williams no fue el equipo del año, tengo a otra persona seleccionada, otro equipo seleccionado, pero me parecía que también, no solamente, si bien atribuyo la mayoría de esto a Bowles, si el equipo no sigue y hay problemas internos, no se llega a ningún lado y definitivamente el equipo logró seguir esta iniciativa, esta nueva mirada que definitivamente hacía tiempo que no tenía el equipo. Se pudieron adaptar, pudieron entenderlo, ponerlo en práctica. Y en cierto sentido yo creo que hay algo que había surgido el tema un poco antes, de esta cuestión de que no se daba quizás como un éxito absoluto simultáneo de los pilotos. Si a lo mejor uno le iba mejor, el otro flaqueaba. Y yo creo que también eso tiene que ver con una fortaleza del equipo, de a lo mejor saber que con el monoplaza que tenían no les era posible al mismo tiempo en cada circuito satisfacer a ambos pilotos. Entonces quizás hay una cuestión de decir, bueno, matemáticamente, en vez de enfocarnos todos en uno y quedar con una sola persona como la cara del equipo, vamos viendo. Va como cambiando, porque yo no lo creo, como algunos analizan, que esa diferencia se dio por una cuestión más personal, como por ejemplo Piastri, que en ciertos circuitos no tenía mucha afinidad y por eso es que no tuvo esos grandes resultados que uno esperaba. Yo acá siento que tiene que ver más con el equipo. Y con una cuestión de aceptar que no les era posible ofrecer un auto que sea siempre lo ideal para ambos pilotos y buscar la manera de ofrecer una cosa o la otra para llegar al resultado que se llegó. Yo creo que eso habla de una cuestión de una buena lectura del jefe y una buena lectura del equipo, de ver qué es lo que tengo para ofrecer y cómo administro lo que tengo. No es para mí el mejor equipo, pero se merece una mención especial. Muy bien, Lina, qué gran respuesta. Así que, Iván, cierra tú menciones Bueno, especiales de Virtua Z Podcast. mi mención especial, sus menciones son bastante buenas, muy, muy buenas, excelentes con la información que dieron. La mía va a ser un poquito más bajo perfil, pero ya lo habíamos comentado, bueno, lo había comentado con Lodi antes de iniciar a grabar, y va a ser con Franco Colapinto, porque yo siento de que esa acción que hizo en Austin, de desobedecer a su team Las órdenes. principal y sobrepasar a Gasly, dio como resultado el temple de piloto que se puede estar formando con él, ¿no? Y siento así como que esa sonrisa de Flavio Briatore cuando hizo esa desobediencia Colapinto, para mí como que le dio ese empuje para darle una oportunidad más en 2026 a Franco y estar otro año más en la categoría y demostrar lo piloto que es con este cambio de reglamento y un vehículo mucho mejor que lo que tuvieron en esta temporada. Así que me quedo con Franco Colapinto en esta mención especial. Muy buena mención especial, muy buena. No lo digo como argentina, lo digo objetivamente. No, en serio que de verdad me gustó esa, que para mí es lo que le faltó a Oscar Piastri en
Sí. Bueno, a Oscar Piastri y a Lando Norris, a ambos, A los dos, tener ese temple, realmente. sí, tener ese temple y ir por su campeonato. Pues. Y Así yo que comparto Sí. con vos que mucha gente tuvo esa lectura de que esa actitud de Franco fue algo que le iba a jugar negativamente en lo que tiene que ver con la estadía en el equipo y demás, y yo tuve la misma lectura que vos. Para mí es lo contrario. Tipo, hay algo interesante ahí que tuvo un efecto positivo, aunque no Sí. lo parezca por esta cuestión de Alpine, de pedir que cambie su actitud y que pida disculpas. Para mí, puertas adentro tuvo un efecto positivo. sí. Lo que pasa es Totalmente. que la Fórmula 1, está abriendo un poquito aquí el paréntesis, las desobediencias en ese tono es lo que te hace como piloto. Porque en este mundo tan cruel de la Fórmula 1, tú no puedes ser débil. Tienes que ir a tu jugada y a tu carrera. Listo. No hay amistad dentro de la pista. Si quieres una amistad, fuera de ella, se van a comer, a almorzar, a cenar, lo que tú quieras. Pero dentro de la pista, un buen piloto lo que quiere ir es a ganar, no a que otro te gane. Eso es Totalmente. la dura realidad. No, y para cerrar, porque muchas personas en ese momento, me acuerdo, dijeron, no, sí, es que con la Pinto al final, ¿qué? Si no se está jugando nada. Y yo decía, no se está jugando nada, se está jugando la renovación de su contrato para la temporada siguiente con el equipo. Se está jugando la continuidad de su puesto de trabajo en el equipo. Y además yo siempre defendía a Colapinto porque más allá de negarse a dar la posición, fue la razón que dio para no hacerlo. Y eso habla muy bien de él porque le estaba leyendo muy bien la carrera. Y recuerden que en esa carrera Bortoleto venía con muy buen ritmo detrás de Gasly. Y él dijo, yo no le puedo dar mi posición a Gasly, primero porque Gasly venía en otra estrategia, porque si yo le devuelvo mi posición, le devuelvo o le doy la posición a Gasly, Bortoleto nos va a pasar a los dos. Y yo creo que eso fue el último golpe que terminó de sentenciar la razón y la justificación del por qué él no iba a dar su posición. Y eso a mí me encantó de Franco. Me encantó. Esa rebeldía y esa justificación del por qué me pareció brillante. Así que muy bien, muy buena. En este caso, Iván, tu mención especial para Franco, que esperamos tenga un mejor año y un mejor coche el año que viene realmente. Eso, esperemos, por favor. Muy bien. Continuamos con las premiaciones. En este caso vamos a abrir con Iván. Cerramos con Iván la premiación anterior. Vamos a abrir premiación. Aquí fue una mención especial. Vamos a abrir con Iván con respecto al piloto vuelo bajo. Entiéndase por piloto vuelo bajo aquel piloto que nos hizo mucho, pero no se habló mucho. Pasó un poquito bajo cuerda a pesar de su buen año. Así que, Iván, compártenos tu elección. En esta ocasión también es que son varios pilotos, pero me voy a quedar con Oliver Bergman, que para mí hizo una buena temporada con el auto que tenía, ganándole a un veterano como Esteban Ocon y lo fuerte que es Ocon con sus compañeros de equipo. No sé si que ya perdió ese temple que tenía Ocon. Sí, pero Oliver Bergman se le plantó bastante firme y yo siento que pasó bastante desapercibido. Hubo carreras donde ese cuarto lugar que obtuvo, que fue muy bueno, que se merecía el podium, pero bueno, no ocurrió. Y para mí, Oliver queda con ese premio. Muy bien, le voy a dejar la responsabilidad a Lina de cerrar en esta premiación. Así que voy a decir yo quién es para mí el piloto vuelo bajo. Y yo aquí voy a poner al que quedó en el que para mí posiblemente hubiese sido también mi mención especial, pero no tuvo un muy buen cierre de año, pero yo creo que pasó muy por debajo el buen año que tuvo Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto tuvo una temporada muy por encima del promedio para un novato con el vehículo que tenía. Es verdad que Kick Sauber dio un pasito adelante respecto al año anterior, o Alpine retrasó mucho, cosa que también puede ser discutible, pero bueno, ese no es el punto. Un Kick Sauber que hizo podium en Silverstone con Nico Hülkenberg, el primer podio de Hülkenberg en su carrera. Pero Bortoleto le ganó a Hülkenberg en clasificación. Fue mucho mejor que él a una vuelta.
sumó puntos para el equipo, hizo un gran trabajo dentro de Kick Sauber. Estoy seguro que es una gran pieza para Audi la temporada que viene. Y sí que es verdad que no tuvo un muy buen cierre de año en sus últimas carreras, sobre todo lo ocurrido en Brasil. Es más, creo que es el piloto ganador de este lugar, de esta nominación que nadie quiere ganar, que es el Crash, el piloto que lideró los accidentes en cuanto a cuánto le costó al equipo. Esos 2 accidentes de Brasil fueron como de 5 millones sumando los 2, o 4, fueron muy fuertes ambos. Y bueno, Sí. la gira por América, al igual que a Oscar Piastri, no le fue muy bien. Pero yo creo que en general la temporada de Gabriel Bortoleto fue muy positiva. Así que para mí el piloto, digamos que voló bajito y lo hizo bastante bien, es Gabriel Bortoleto. Así que, Lina, danos el tuyo y vamos a ver. Acá tenemos nombres distintos todos, me encanta. Porque yo volé bajo, pero no volé tan bajo, pero viendo un poco en retrospectiva me llamó la atención lo poco que se habló. Y es de Russell, de George Russell, que terminó en este cuarto lugar, que al margen de los 3 pilotos que peleaban por el título fue el mejor posicionado, a un número importante de puntos de Norris, por supuesto, pero en un cuarto puesto interesante. Y otra cosa que es interesante es cuando uno empieza a analizar ya desde una mira un poco más matemática o de simplemente ver una página, las victorias. Si nos ponemos a ver quiénes ganaron las carreras, quiénes fueron los ganadores, siempre se repiten, los McLaren y Verstappen. Es una cosa de que es absoluto, con 2 excepciones que fueron Singapur y Canadá, y justamente la persona que logró ahí romper un poco con este patrón fue Russell. Que siento que hubo momentos que hubo una cosa interesante con Antonelli, de ver circunstancias en las que este rookie lograba sacar más provecho que él del auto, y siento que también ese fue uno de los motivos por el que se puede decir que voló bajito, en el sentido de que los ojos de todos estaban muy enfocados en este rookie, que ocupaba una butaca tan importante, que había pertenecido a nada más y a nada menos que a Hamilton, en este marco de un año repleto de rookies, que todos estábamos ahí con los ojos en todos lados viendo cómo le iba yendo en comparativa, quién empezaba mejor, quién empeoraba. Incluso la Fórmula 1 ponía ese gráfico, ¿se acuerdan? Chiquito a un costado, que iba comparando los puntos que tenían y demás. Creo que eso le jugó en contra en ese sentido, de que nos olvidamos un poco de que estaba ahí. Yo había hecho un experimento de preguntar en una historia de Instagram cuántas veces había ganado George, si la gente lo recordaba y dónde. Y la mayoría de la gente me decía, pero o que ganó una vez o que no ganó directamente. O que tuvieron que ir a fijarse que le llamó la atención. Entonces también, como en conclusión a ese mini censo que hice de ver si la gente recuerda o no, vi que hubo como una cuestión, no al nivel de la gente no recordando que Hamilton ganó una carrera sprint. Eso ya fue un nivel de olvido mucho más grande por otros motivos, pero creo que no se registró tanto esa temporada sólida que tuvo que ver con este lugar final de Mercedes. Sí. Bueno, Bueno, mira, Eloy, Iván, yo aquí te hay un voy a debate decir duro. una cosa. No, hay un debate bastante fuerte, pero las razones con que explicó esta joven creadora de contenido, que la sigan, Ahí va. está apareciendo en sus redes sociales, nos dejó a nosotros out, porque tiene No, razón. Tanto tiene así que razón. hasta nosotros lo ignoramos a George Russell. Sí, totalmente. Tanto así George que Russell, en toda la temporada, tú sabes lo que costó para que renovaran a George Russell en Mercedes. Hasta en eso lo ignoraron. sí. Sí, hasta el equipo. Es una cosa generalizada, va más allá de uno como fanático. Fue una cosa muy general, sí. Sí, George así Russell. que, no sé tú, Lloyd, pero yo creo que el premio es George Russell. Sí, totalmente. El premio Muy se lo buenas lleva las Russell. opciones de ustedes también. El premio se lo lleva Russell. Estoy de acuerdo con los 3. Honestamente, confieso, no pensé en George Russell para este peldaño, para este galardón, si lo quieren ver así. No pensé en él, así que sí, vamos a dárselo a George Russell. Así que George Russell se lleva el piloto vuelo bajo de la temporada, el piloto que hizo mucho, pero se habló poco. Eso es el piloto vuelo bajo de este año. Así que muy bien por Lina, por nominarlo y por evidentemente darnos esa gran explicación. Así que muy bien, chicos, ya nos quedan 2 renglones y son los probablemente con los que más vamos a diferir o no. Vamos a ver. Veremos. Voy a iniciar con Lina. Lina cerró, así que ahora Lina abre.
Y Lina, piloto del año. Piloto del año de una vez. Piloto del año para Lina Ramos. Lo spoileé al principio, pero no importa, Max Verstappen. Incluso diciendo que yo lo dije siempre, hubo actitudes como esta cuestión con Russell hablando justamente de él, que me parece que no fue muy digna de un piloto del año, porque justamente va en contra de este trabajo enorme que había realizado, pero de igual manera me pareció tan sólido que es el piloto del año. Indefinidamente es una cuestión, me parece que es muy difícil debatirlo, pero veremos ahora si surge ese debate. Muy bien, Iván, pues danos tu piloto del año. Mira, Sin miedo. tuvimos a un Max Verstappen con 4 campeonatos del mundo, ¿ok? Y yo creo que en los 4 campeonatos, sacando el del 2021, yo siento de que vi a un piloto satélite o fuera de este mundo que en todos los programas que nosotros hicimos aquí, siempre lo llamábamos el extraterrestre. Y es porque se debe a un Max Verstappen que hizo una temporada grandiosa. Por más que sí hubo sus alto y bajo, pero estábamos hablando de rendimiento de vehículo, no de rendimiento de piloto. Un piloto que el único error que cometió fue lanzarle el carro a George Russell en España, pero eso fue más que todo un momento de ira contra el equipo que por un error de pilotaje. Así que me voy con Lina y me quedo con Max Verstappen como mejor piloto del año. No todo mejor piloto es el campeón. Eso es así. Pues muy bien, chicos, yo coincido con ustedes, creo que de manera unánime, otra vez. El Ha alien, pasado. el extraterrestre, el día que lo entreviste, si me toca la oportunidad, le voy a preguntar de qué planeta viene, porque no es terrenal. Eso ya, creo que en eso también coincidimos. Me quedo con Max Verstappen. Por la misma razón por la que me quedo con Loren Mickis. Creo que Verstappen no tenía el vehículo al principio para luchar por el campeonato, hacía lo que podía con lo que tenía, pero cuando sale Christian Horner y llega Mickis y el carro mejora un poco, automáticamente Max Verstappen fue otro. Y Max Verstappen demostró de que está hecho, demostró de lo que es capaz de conseguir. Y si no hubiesen sido por esos detalles que hablamos al principio del episodio, la posible devolución de Oscar Piastri de la posición a Norris en Monza, del error de Kimi Antonelli en Qatar y del mismo error de Verstappen por su temperamento que le pasó factura en el Gran Premio de España con ese incidente con Russell, probablemente Verstappen hubiese sido el campeón de la temporada, pero no fue así. Sin embargo, el espectáculo que nos brindó a todos los fans de la Fórmula 1 fue brillante. Y si alguien tenía alguna duda de Verstappen y decía que Verstappen ganaba solo porque tenía carro, pues yo creo que este año se le cayeron esos argumentos. Así que Max Verstappen sin duda alguna es el piloto del año. Para los tres, para Virtual Safety Podcast y para probablemente la mayoría de los fans de la Fórmula 1. Así que los verdaderos fans, porque hay fans de que te hablan de que Verstappen no es el mejor piloto, que odian a Verstappen, hay muchos detractores contra él. Yo no soy fan de Verstappen, nunca he sido fan de Verstappen, pero no hay que cegarse en ver una persona que de verdad sabe pilotar y es un buen piloto, así que... No, y además fue el que más grandes premios ganó. Sure. Ganó 8, entonces eso también le da su mérito. Es verdad que el campeonato de Fórmula 1 lo gana el piloto que más puntos consiga y no el que más carreras gane, y por eso lo ganó Norris, pero eso no le quita el mérito a la temporada que tuvo Max. Muy bien, chicos, última premiación de la temporada 2025. Voy a empezar yo aquí, me toca cerré, así que inicio con este renglón, y es la escudería del año. Y esta es la más difícil. Es la más difícil. Para mí, esta es la más difícil de todas. Es la más difícil de todas porque hay mucha polémica alrededor de McLaren por las papaya rules. También depende del criterio que tomemos cada uno, porque tú puedes evaluar pues escudería a nivel técnico, a nivel de vehículo, a nivel de pilotos, o sea, el equipo completo. McLaren, por ejemplo, tuvo el mejor vehículo, pero el team principal que ganó no fue Andrea Stella. Entonces, ya por ahí le falta una patica a la mesa. Luego, el mejor piloto del año,
aunque Norris fue el campeón, para nosotros es Verstappen. Ahí le falta otra patica a la mesa. Entonces yo creo que esto es muy difícil. Creo que aquí no vamos a coincidir ninguno de los tres. De paso me toca empezar a mí, o sea, complicadísimo. Pero tenés que romper el hielo. Yo me voy a alejar un poco de la parte de arriba de la tabla y me voy a quedar con Williams. Yo creo que para mí la escudería de este año es Williams, por el trabajo que hicieron, por la remontada que han hecho de un año a otro. Una escudería que pasó por bajo cuerda, pero la razón real por la que me quedo con ellos es porque si a principio de temporada alguien me dice a mí que un Williams iba a tener 2 podiums, nos íbamos a reír todos. Y Carlos Sainz consiguió 2 podios para Williams, consiguió uno en Azerbaiyán y el otro en Qatar por las descalificaciones de los McLaren. Creo que James Wolf, estoy evaluando a Williams como estructura, como equipo en general, ¿ok? Supo manejar muy bien a sus 2 pilotos. Albon hizo también un muy buen trabajo. El equipo Williams quizás no fue el mejor en las paradas en pits, pero tampoco cometieron errores que fueran tan notorios como por ejemplo Aston Martin, que se equivocaron mucho en las paradas. Y creo que tienen un equipo de ingenieros y una estructura a nivel de fábrica que en un futuro va a traer sus frutos. Así que para mí el equipo del año es Williams. Así que le voy a dejar el cierre a Iván. Así que Lina, te toca a ti darnos tus razones y tu equipo de la temporada. Para mí, concuerdo con vos, que esto depende mucho de qué es lo que uno considera equipo. Incluimos a los pilotos, es muy complejo y como que tenés que decir primero qué percepción tenés, digamos. Exacto. Y yo de equipo acá me voy a referir más que nada a la estructura general al margen del piloto de turno, más con una cuestión de cuál es la mirada del equipo. Y por eso yo menciono a Mercedes. Porque si hay algo que el equipo a veces para lo malo del piloto afectado, como fue esta cuestión en el 2021, que Hamilton pierde el campeonato, pero Mercedes como equipo se encuentra ganador y el equipo se encuentra muy, muy contento, muy en las nubes, digamos, por eso, que fue una cuestión que yo recuerdo que en su momento generó algo de polémica, quizás, porque un equipo estaba tan contento, habían perdido el campeonato de pilotos, que es algo que a veces juega en contra y genera estas polémicas, pero es un equipo que siempre tiene una gran posibilidad de leer la situación, la debilidad del otro. Acá este Red Bull que tenía un piloto muy complejo, con un piloto consistentemente juntando puntos, competir por un buen lugar en el campeonato, saben aprovechar lo que tienen para lograr ese cometido. Que a veces genera un poco esto de equipo, ¿en qué sentido? Porque ese equipo en lo que refiere a la marca y que la marca se encuentre bien ubicada y a veces eso con el costo de que un piloto pierda, por ejemplo, como fue ese caso. No sé si es algo netamente o siempre positivo, pero en este caso terminó con una temporada en la que acabaron segundos, cuando no fueron realmente los protagonistas del año, así que yo voy a decir Mercedes. Muy bien, pues Iván, te toca cerrar a ti la premiación. Te toca cerrar la gala de premiación. Escogieron a los 2 equipos que yo tenía pensado. Así que nos robamos ideas todo el video. Te toca desempatar entonces. Sí, bueno, yo venía justamente prácticamente lo que dijo Lloyd con Williams, muy acertado, pero mi discurso iba más justamente al equipo Mercedes. Y por las razones un poco diferentes a lo que dijo Lina, y es que enfrentarte una temporada con un novato, perdiste a tu 7 veces campeón mundial como lo fue, teniendo que conservar a un George Russell que es uno de los llamados campeones del futuro, y manejar una temporada donde prácticamente ya la habías tirado hacia el mar, que no ibas a funcionar y que todo te ibas a concentrar nada más para el 2026, y lograr un segundo puesto bien merecido. Para mí es un equipo que de verdad hasta pasó desapercibido, pero se mantuvo en su segundo lugar, y Mercedes para mí se lleva ese crédito. Me gustaría como que también dejar un empate con Williams, porque es verdad que una estructura que estaba por abajo
el año pasado y terminar quinto y tener 2 podiums, teniendo uno de los vehículos que no está en el nivel top todavía. Hizo un buen trabajo como equipo, porque aquí hay que evaluar es el equipo completo. En este caso no entraría un McLaren como lo que dijiste tú, en el Gran Premio como mejor team principal, no están sus pilotos como los mejores del año, por más que hayan ganado el campeonato de constructores y el campeonato de pilotos. Pero a nivel de estructura y de confianza contra sus equipos, estas 2 escuderías sobresalieron en eso, en el trabajo y la unión como equipo. Así que, Eloy, yo creo que en esta ocasión yo dejaría un empate, porque me gustan las 2 estructuras como quedaron. Estoy de acuerdo. Se, com- Sí. se comparten el premio Williams y Mercedes, entonces, en este caso. Sí, que- porque las 2 razones son muy válidas. La opinión que diste tú, la opinión que dio Lina y el complemento que pude dar yo. Y si los virtualeros quieren desempatarlo, pueden dejar aquí en los comentarios, en las redes sociales de Lina, en las redes sociales de Eloy, en las mías. Y ahí terminamos de decir quién de las 2 escuderías ganó. Pero por virtual nos quedamos con el empate. Bueno, entonces que Toto y James suban al escenario a recibir sus premios. Hemos quedado igualados. Y esa es la en casualidad, ¿ves? Es que los 2 tienen una forma de trabajar muy simultánea, así que Sí, es Mercedes, totalmente. es un solo Mercedes. Totalmente. No es casualidad, No, totalmente. no es casualidad, totalmente. Pues cerramos la gala de premiación y ya entramos en la recta final del episodio. Lina, vamos a conversar un poquito de lo que son las expectativas para 2026. ¿Qué esperamos para 2026? Yo digo que yo quiero, es lo que es mi deseo como fanático, una temporada más reñida, no solo a nivel de pilotos, sino a nivel de constructores, que estén los equipos más allí, que Alpine pueda estar más arriba, que podamos ver a Colapinto compitiendo más, ver a un Audi compitiendo también, digamos, por esos puestos de la mitad de la tabla con un Haas. Y quizás, y aquí yo sé que me van a matar, me gustaría ver un Cadillac más arriba, pero si tengo que apostar por un equipo que ojalá me equivoque, pero que no va a estar, al menos en el principio de la temporada, compitiendo, ese equipo es Cadillac. Creo que las razones son obvias, no tiene nada que ver por los pilotos, sino que es un equipo que está debutando, es un equipo que viene con ciertas ideas, pero que evidentemente el resto de equipos le llevan una ventaja. Entonces creo que lo que yo espero del 2026 a nivel general, ¿vale? A nivel general es más competitividad a nivel de equipos y de pilotos, un campeonato más cerrado, con mucho más rivalidad, y que este nuevo reglamento funcione, y que de verdad estos modos X y modos Y de los alerones que vamos a tener, más el push to pass, nos generen entretenimiento todos los fines de semana de carrera. Ese es mi deseo y mis expectativas para 2026. Así que, Lina, compártenos las tuyas. Mi sueño, si soy sincera, con la suerte que tengo, va a pasar lo opuesto. Crucen los dedos que no, digan algo ustedes, así podemos equiparar un poco el destino, ¿no? Pero a mí me encantaría que sea una mezcla entre 2009, que era también una cuestión medio incierta de ver ahora con este nuevo panorama de reglas reglamentario. ¿Qué sucede? Aparece este equipo que uno no esperaba o que te vino desde un lugar que uno no se estaba defendiendo y nos dejó todos sorprendidos. Un equipo que después Red Bull, justamente, más para mitad de temporada da un paso adelante. Una mezcla de eso con algo 2010, el llegar a Abu Dhabi y tener a 4 personas que matemáticamente puedan tener un título, por ejemplo. Ojo, no con las mismas chances. En ese caso teníamos gente que decía, sí, Hamilton va ahí a reírse un poco, a divertirse y a molestar al resto de los contendientes del título porque no tenía grandes chances, pero tenía las chances matemáticas. Mi aspiración es que se dé un poco algo de esa naturaleza, pero no creo que ese equipo que yo digo que dé como esa sorpresa sea justamente ni el debutante Cadillac, por supuesto, ni tampoco Audi. Que uno diría, bueno, hay una semejanza, Audi que toma este lugar, que hay una estructura, pero no va a ser el caso. Para mí va a venir de algún
Quizás me encantaría que algún equipo que ya conocemos, quién sabe si no puede ser Williams, por ejemplo, nos dé a lo mejor la sorpresa de un rendimiento o un salto considerable. No sé si un campeonato todavía, pero un salto considerable. Alguna sorpresa así de algo que no esperábamos o un nombre que no nos resuene, que de golpe aparezca, sería mi expectativa. ¿Qué pasa con las nuevas regulaciones a veces? Sería como, resumiendo, que alguien inesperado entienda mejor que el resto de las reglamentaciones. Sería esa mi aspiración. Que no sea a lo mejor los equipos de siempre. Muy bien, Iván, pues compártenos tus expectativas para 2026. Ante dar mi expectativa, obviamente le damos adiós a este modelo de auto. Esto no lo vamos a ver más. Adiós, ¿Ok? adiós. Va a desaparecer muchas cosas. Y esto no quiere decir, aunque tengo aquí el 81, que es de Oscar Piastri, vamos a ver un Papaya Rule con el número 1, pero no va a ser, no espero que pueda luchar por ese campeonato. Esto también va a traer mucha diferencia, que es el efecto suelo. Sí. Así que hay muchas expectativas con todos los equipos. Nadie sabe, ni siquiera nosotros, desde aquí afuera, qué va a ocurrir en el 2026 y quién va a ser esos equipos que van a estar adelante o quién va a dar un retroceso bastante fuerte. Hay muchas expectativas, obviamente, con Adrian Newey y todo lo que hay alrededor con el equipo Honda. Toyota se incluye como patrocinador con el equipo Haas. Ford llega a Red Bull, que las expectativas para mí, y lo hemos conversado con Lloyd y Lina, de que no son tan grandes, pero pueden dar un salto. Por eso ahorita todo es una lotería. Y mi expectativa para el 2026 principal es que los autos no exploten el primer día de Bahrein, porque como bien se sabe, la motorización va a estar bastante marcada con el nuevo reglamento. Y ahí vamos a ver quién va a estar en esos primeros compases adelante. ¿Ok? Porque sabemos que cuando hacen las pruebas prácticas no quiere decir de que... Y va a estar bastante abierto todo este tema, ¿no? ¿Quién sabe? Como lo dijiste tú, Lina, pueda que se repita, o es la ilusión de que se repita un 2009, que un equipo nuevo, entre comillas, de un susto, porque lo pueden dar, una manera diferente de interpretar las reglas, y más cuando son nuevas que siempre tienen esos vacíos, ¿no lo vi? Vacíos en el reglamento y ahí ni es difícil. Sí, es difícil. Totalmente. Es difícil expresarse qué puede ocurrir hasta que no veamos por lo menos las primeras prácticas. Y sí, está Newey, pero Newey nada más ha tenido 8 campeonatos a su haber. Si así lo vemos, ¿no? No quiere decir, y en destiempos, no consecutivamente. Así que hay que verlo. Perdón, 8 no, Muy bien. tiene otros más que fue en la época de Senna, pero antes de Senna. Pero a eso es lo que me refiero. Perfecto. ¿Sí? Pues genial. Pues Lina, para terminar, tenemos una pregunta que es exclusiva para ti. Cierras el episodio con una pregunta exclusiva para ti. Solo tú nos puedes dar esa gran respuesta que estamos esperando. Y la pregunta con la que vamos a cerrar el episodio y el último episodio de Virtua Safety Podcast por esta temporada es: ¿podrá Lando Norris revalidar el título el año que viene? Para mí no, porque yo siento que justamente hablando de equipo, de mirada, de planificación y de estrategia, yo siento que McLaren no va a tener con qué armar algo que pueda ofrecerle a Norris la posibilidad de hacerlo. Yo siento que va a venir por ese lugar del equipo. Siento que hay un McLaren que tuvo el ojo en otra cosa. Quién sabe, quizás me van a sorprender y por debajo han hecho cosas. Yo no tengo demasiada fe por ese lado. Y la verdad que no creo que persista esa herramienta, por así decirlo, que tuvo Norris este año con su monoplaza. Entonces, para mí no. Yo considero que no, por ese motivo. Pues muy bien.
Virtualeros, ha sido nuestro último episodio de la temporada. Gracias por acompañarnos durante toda la temporada, por soportarnos, por comentar en nuestros episodios, en nuestros posts en Instagram. Vamos a seguir por Instagram compartiendo contenido, no con la misma frecuencia con lo que hacemos en la temporada. Vamos a tomarnos unos días para descansar y luego ya retomar la temporada 2026 con mucha energía. Lina, muchísimas gracias por aceptar la invitación una vez más, por venir al episodio, por compartirnos tus premiados de la temporada con nosotros. Agradecemos que estés acá. Estamos seguros que volverás a venir a compartir con nosotros más de Fórmula 1 y que sigas creciendo mucho como ya lo has venido haciendo en tus redes sociales. Y no dejes de compartirnos ese contenido tan increíble que de verdad nos compartes. Yo lo disfruto muchísimo, soy muy fan de tu contenido, lo digo honestamente. Así que para los virtualeros y para ti, desearles también felices fiestas. Viene ya las Navidades, a compartir con familia, descansar, pasarla bien, disfrutar y recargar pilas, porque la temporada 2026 va a traer mucho de qué hablar, probablemente más al principio que al final, pero preparémonos bien y nada, de mi parte, felices fiestas, feliz año 2026 y nos veremos en el episodio de predicciones, que será nuestro primer episodio la temporada que viene. Bueno, Lina, muchas gracias por darnos este lujo de tenerte en el programa y darnos tus excelentes opiniones. Como siempre, no nos defraudas, eres excelente en todo lo que es tu contenido. Ya te dije que tienes una fan. Así que no me despido antes, sino que siempre hago una mención de Hannah Smith en todos mis programas. En esta no la he nombrado para nada, ya la acabo de nombrar. Así que se logró, lo hiciste. Sí. Hannah Smith para mí es la mejor estratega y seguirá siendo la mejor estratega. Podrán votar a toda la plantilla de Red Bull, pero Red Bull creo que no va a poder votar a Hannah Smith de esa estructura. Bueno, virtualeros, un placer como siempre, deseándoles feliz Navidad, un prosperoso año 2026 con mucha Fórmula 1, Lina, que viene con nuevas expectativas. Y bueno, espero que nos acompañes en el próximo episodio. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Siempre es muy divertido, pero creo que necesitamos los tres descansar un poco, tener unas buenas fiestas y recargarnos para hacer predicciones otra vez. Ustedes más que yo. Pero muchas gracias por tenerme. Gracias, chicos. Gracias, Lina. Hasta luego, virtualeros. Chao, virtualeros. Virtual Safety, escucha nuestra voz, protegiéndote siempre, somos tu opción. Mientras nos puedas sintonizar, tú serás más sabio. El podcast La Red, un camino digno y claro. Los autos en juegos, pilotos concentrados. Vamos a aprender a mantenernos preparados entre rectas y curva. Informamos al mundo porque en este caos la opinión está en nuestras manos. Con cada episodio crecemos y luchamos y con velocidad estamos avanzando. Virtual Safety.